Ya hemos podido jugar Wilds of Eldraine. Esta semana ha sido la pre-release, donde hemos podido jugar partiditas de esta edición. Y si quieres saber las 10 cartas que debes comprar para mejorar tu pool de una manera bastante buena sin gastar mucha pasta, quédate porque este vídeo te interesa. Dentro vídeo. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un nuevo videito de Commanders Toolbox. Ya sé que dije que iba a hacer simplemente vídeos de CDH, pero estos vídeos normalmente suelen interesar bastante. Y es que cuando sale una edición nueva la gente va bastante loca por saber qué cartas pueden ser interesantes. Y hay cartas que realmente pueden valer para CDH o para EDH. Y sinceramente estos vídeos me gustan mucho porque dentro de las ediciones que sale una cantidad de cartas increíble y que nos inundan muchísimo, Wilds of Eldraine tiene muchas cartas buenas que valen tanto para EDH como para CDH. En este caso, las que yo voy a recomendar, creo que de ellas para CDH puede haber bastante poquitas, pero para EDH os van a valer mucho. Y creo que muchas de ellas pueden ser explorables porque en CDH alguna podrá haber su sitio, ¿de acuerdo? Además, es una edición realmente buena, Wilds of Eldraine, porque después de haberla jugado, en mi opinión en pre-release, quiero decir que es bastante buena. He jugado solamente una, aunque jugaré otra en un par de semanas con otro grupo de amigos que tengo del pueblo donde viví anteriormente, en Sardañola. Entonces, debo decir que me ha parecido bastante buena, es bastante divertida, tiene unas mecánicas muy chulas. De eso hablaremos en otro vídeo, hablaremos de algún comandante nuevo de esta edición. Y debo decir que me ha parecido bastante interesante. Pero aparte de esto, tiene una cantidad de reprints muy buenos, como por ejemplo pueden ser una Dublin Seasons, como puede ser Line Obedience, muchas cartas de este estilo, que son puros estables de Commander. Ya estamos volviendo a hacer simplemente Wizards ediciones para gente que está jugando Commander, cosa que nos interesa muchísimo, ¿de acuerdo? Si vais a mi perfil de Instagram podréis ver cómo en la pre-release me abrí una Dublin Seasons, de estas de arte japonés, que son un puro amor, aparte no tenía ninguna en mi pool y la verdad es que va bastante bien para cuando quieres jugar algo que no sea simplemente CDH. Pues mira, no suele ser mi caso, pero igual ahora me animo algún día a bajar a algún FNM o a jugar alguna otra cosita que pueda hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de 10 cartas, tenemos 10 cartas que creo que son interesantes, es lo que a mí más me gusta de todo lo que he visto y que creo que deberíais de comprarlas ya. Vete a cualquiera de las páginas donde se pueda comprar, aquí no hacemos promo de ninguna hasta que nos patrocinen, y ves y cómpralas, da igual el precio que tengan, cómpralas. Solo hay una que creo que es de un precio un poco prohibitivo, ¿de acuerdo? Pero yo incluso la compraría, ¿vale? Vamos a empezar por la primera de todas, ¿de acuerdo? El Moonshaker Calvary, ¿de acuerdo? Es una criatura espíritu caballero 6/6 por 8 manas. Es una criatura blanca, 5 incoloros, triple blanco. Diréis, ¿qué me estás contando con una criatura que vale 8 manas? ¿Esto se va a poder jugar en competitivo? No, no se va a jugar en competitivo, no lo vais a ver. Pero es una 6/6 que vuela, que dice, cuando entra al campo de batalla, las criaturas que tú controlas ganan volar y ganan más X hasta el final de turno, donde X es igual al número de criaturas que controlas. Hay decks que lo van a poder introducir, ¿de acuerdo? Porque no deja de ser un Craterhoof Behemoth, ¿de acuerdo? De color blanco. Os recuerdo que hay una cantidad de tutores en colores Naya, ¿de acuerdo? Que meten criaturas al campo de batalla y lo hacen a velocidad de instantáneo, ¿vale? Entonces, cartas estilo Neoforma, que aunque lo gana Sorcery, lo van a poder meter directamente al campo de batalla. Final of Devastation, cosas así, ¿de acuerdo? Son tutores que nos van a ayudar mucho a buscar este tipo de criaturas, que no lo vamos a tener que castear directamente por el coste que tiene la carta, ¿de acuerdo? Siempre vamos a poder intercambiar una criatura por otra. Entonces es una carta que me parece muy buena porque hace un efecto muy parecido al del Craterhoof, pero aparte les da la evasión de volar. Me parece una carta realmente buena y sobre todo para decks que sean de estrategia Winnies, ¿de acuerdo? Esta de meter fichitas, es una carta que es un finisher increíble de color blanco. Entonces yo, sinceramente, en blanco, que a veces faltaba un poquito de vamos a intentar jugar evasión, me parece muy buena, muchísimo. Sobre todo en decks de fichas va a ser ahora una carta
que va a dar miedo. Antes solamente pensábamos en que podía tener el Craterhoof Vigimon, nos deshacíamos de ella y ya está. Ahora tienen una segunda opción, que es esta pedazo de carta, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la segunda carta, que es otra de mis preferidas. Yo diría que es casi mi preferida. Y diréis, ¿te han venido un poco arriba? Puede que sí, puede que me haya venido un poquito arriba. Y es el Virtue of Knowledge. Es un encantamiento que vale 5 manas. Es otra mítica, estamos de míticas ahora mismo. Es un encantamiento que tiene aventura, ¿de acuerdo? Que es el Vantress Vision, que cuesta 2 manas. Es un instantáneo que dice que copia una habilidad activada o trigger, ¿de acuerdo? Que tú controlas y puedes elegir nuevos targets para esta. ¿Esto por qué? En mi vida, que vivo simplemente de copiar triggers de tasa y cosas por el estilo, algo que pueda copiar un trigger o una habilidad activada, ¿de acuerdo? Me hace tremendamente feliz. Me hace tremendamente feliz. Entonces hay decks que simplemente hacen cosas muy buenas cuando dan al campo de batalla. O que copie una activada de algo. Que podamos hacer un Urza, ¿de acuerdo? Y pagando 2 vayamos a tener otra activación de Urza. Me gusta muchísimo. Aparte, es una manera de tener también por 5 manas un efecto de una carta muy conocida, que es un cacharrito que todo el mundo conoceréis, que es el Panharmonicon, en forma de encantamiento, que es bastante más difícil de quitártelo de encima, ¿de acuerdo? Y si un permanente entrara al campo de batalla y causara que una habilidad se disparara de un permanente que tú controlas, ese triggería una vez adicional, ¿de acuerdo? Lo bueno del Panharmonicon, en este caso, es que es un artefacto y lo puedes castear de cualquier color. Lo que a mí me apasiona de este es que es azul, por un mana más, es azul y tiene un segundo efecto. Entonces me parece muy bueno la virtud del conocimiento, ¿de acuerdo? Es genial. Yo creo que es una carta que metería en Urza con los ojos cerrados. Lo haría sin duda. Puede ver juego en CDH. Puede verlo. Podría verlo. En decks estilo Urza podría verlo. Sinceramente creo que sí. Vamos a ir a la tercera carta. Que esta también la podría ver en algunos decks. En decks Reanimator es el Cruen Somnopage, ¿de acuerdo? Es una criatura por 2 manas, Dimir, ¿de acuerdo? ¿Por qué es Dimir? Porque tiene una aventura, es una criatura negra con una aventura de color azul, que es su aventura es un sorcery, que es Can't Wake Up, que dice que el jugador objetivo milea 4 cartas. Pensar que hay decks que juegan con muchísimo cementerio. Puede que no sean ultra competitivos, pero hay algunos que sí. Hay algunos que son bastante buenos jugando de esa manera. Entonces, el hecho de poder automilearte te puede ayudar a muchas cosas, ¿de acuerdo? Te puede ayudar a muchas cosas. Pienso ahora más en EDH que no en CDH, pero decks estilo el Capitán Engazro de este, o Taigam, o el Scarab God, decks así se van a utilizar muchísimo. ¿Por qué? Porque esta criatura, lo que hace la criatura y no la aventura, es que dice que su fuerza y resistencia es igual a la cantidad de criaturas que haya en todos los cementerios, ¿de acuerdo? Entonces, por 2 manas puede ser una criatura con una fuerza de resistencia bastante interesante, ¿de acuerdo? No deja de morirse a muchas cosas, porque pensar que hay una cantidad de removal muy grande de coste 3 o menos. Entonces al final es fácil quitársela de encima, pero tiene 2 habilidades muy buenas que interactúan muy bien con muchísimos comandantes. Entonces me parece muy buena. Su precio ahora mismo tampoco es excesivamente caro. Entonces yo sinceramente iría por ella. Es una carta que me gusta bastante. Seguimos a la cuarta carta. A esta sí que le veo competitivo, A esta sí que le veo bastante competitivo, y es el Questing Druid. Yo creo que es flexible y habría que probarlo en algún deck, sobre todo en los decks pentacolor. Habría que ver cómo funciona, ¿de acuerdo? O en los 4 color, en alguno habría que ver.
Sobre todo hay alguna versión de Omnath Brecha que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Omnath Brecha que me gusta. Y es el Questing Druid, ¿de acuerdo? Es un Human Druid, ¿de acuerdo? Que dice que cuando tú gastas un hechizo que sea blanco, azul, negro o rojo, pones un contador +1/+1, ¿de acuerdo? En el Questing Druid, que es una 1/1 por incoloro y verde. Y luego tiene una aventura que es el Seek the Beast, ¿de acuerdo? Que es un instantáneo que dice hasta exiliar el top 2 de tu biblioteca, y dice que hasta el final de tu próximo turno puedes jugar estas cartas. O sea, es un light up the stage sin tener que hacer daño y por un mana más, ¿vale? Pero al final no deja de ser tener dos posibilidades de jugar dos spells por 2 manás cada uno. O sea, está realmente bien. Y luego va a ser una criatura que se va a hinchar por prácticamente todo lo que juegues que no sea verde. Está realmente bien, porque al final lo verde, lo único que juegas en decks que son de 4 colores suelen ser rampeadores, no suelen ser prácticamente otra cosa, y luego aparte algún tutor de bichos, pero no mucho más. Entonces me parece bastante bueno. Puedes poner un buen bicho ahí que esté haciendo su faena luego. Seguimos con otra de las cartas. Esta carta me parece muy buena. Yo creo que probablemente sea la mejor de la edición. Me gusta bastante. Y es el Visage the Mirror. Esta carta es un sorcery que tiene bargain. La mecánica de bargain, que es la de aprovechar, me parece realmente buena. Muy buena. Y dice que puedes sacrificar un artefacto, un encantamiento o un token en el momento en el que tú lo casteas, ¿de acuerdo? Y entonces hace más cosas ese hechizo como se potencia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Cuesta un incoloro y 3 negros, por lo tanto es una carta que yo, por ejemplo, jugando Kirrik en competitivo la metería 100%, es una carta que metería, y os voy a explicar el porqué. La comparan mucho con el Nip to Light, porque realmente hace lo mismo que el Nip to Light, te deja buscar, es un buscador. Dice que busca en tu biblioteca una carta, la exilia boca abajo y luego barajas. Dice que si ese hechizo se le hizo el bargain, ¿de acuerdo? Tú puedes castar esta carta sin pagar su coste de mana si es de valor 4 o menos, ¿de acuerdo? Si es 4 o inferior, puedes castearla sin pagar su coste de mana y si hiciste el bargain. Y si no, la pones en tu mano, ¿vale? Entonces, claro, es una carta muy buena. Que con Kirrik al final vas a pagar 6 vidas y vas a pagar solamente el incoloro. Entonces creo que es muy buena, es muy buena. Es un tutor que te deja jugar algo gratis de coste 4 menos a cambio de vidas. Cosa que los otros tutores todavía te hacían pagar más vidas, solo haciendo el tema del bargain. Entonces me parece muy interesante, me parece una carta realmente interesante. Por eso su precio actual está cerca de los 40 euros. También os digo, es semana de presentación. Vamos a calmarnos. Supongo que este domingo estarán ya mucho más baratas y durante la semana seguirán bajando el precio. O sea, será una carta que podamos comprar por 20 nada al final. Será por menos de 30 euros el precio que se puedan comprar, ¿de acuerdo? No me parece una carta que esté más de ese precio. No pagaría más de 20 y muchos, 30 como muchísimo, ¿de acuerdo? Para mí la mejor carta ahora mismo de la edición, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Vamos a la siguiente carta. Otra carta que me parece muy buena, yo creo que infravalorada, y esta carta no vale absolutamente nada. Y es el Huntsman Redemption, es una saga, ¿de acuerdo? Es la saga de Garruk, que cuesta 3 manás, 2 incoloro y 1 verde. ¿Por qué me parece tan buena? Porque es que realmente es muy buena. Es muy buena. Dice que en su primer paso tiene 3 pasos, recordad, las sagas todas tienen 3 pasos. Como mínimo, hay algunas sagas que tienen más pasos, pero esta normalmente suelen tener 3 pasos. En el primer paso vas a crear un token de bestia 3/3 verde. En el segundo paso dice que tú puedes sacrificar una criatura, la que sea, no hace falta que sea esta bestia que has creado, pero normalmente pues lo suyo es que sacrifiques el token. Dice que si lo haces puedes buscar en tu biblioteca una criatura o tierra básica, revelarla y ponerla en tu mano. ¿De acuerdo? Piensa que puedes intercambiar esta bestia 3/3
por, no sé, un Vorinclex, por ejemplo, por decirlo así, ¿vale? Y dice que en su tercer paso, aparte pensar que el paso 2 es Yumei, no te obliga a hacerlo. Puedes hacerlo si quieres y si no, pues no lo harás. Pero piensa que es un tutor gratis al final, sacrificando algo. Al final está bien. No deja de ser lo que podrías hacer, ¿de acuerdo? Por un Eldritch Evolution, que cuesta 3 manas también. Pero este te va a dar un tutor, ¿de acuerdo? Que no te lo va a poner en el campo de batalla, pero este te va a dar el tutor del bicho y aparte te va a poner luego lo que hace en el tercer paso. Que va a hacer que 2 criaturas ganen +2/+2 hasta el final de turno y trample, ¿vale? ¿El Eldritch es mucho mejor? Sí, lógicamente. Por eso esta carta no va a ir a CDH. Pero esto te está dejando buscar y te va a poner que 2 criaturas estén un poquito más fuertecitas para hacer daño. A las muy malas va a hacer que tu bestia sea una 5/5 trample, ¿vale? Y otra criatura sea mínimo lo que sea, +2/+2 trample. Y si has sacrificado algo, hayas podido buscar un finisher también que hayas podido bajar, ¿vale? Entonces creo que es una carta que está bastante bien por un precio ridículo. Un precio ridículo. Seguimos con otra carta. Es otra de las cartas que yo creo que ha tenido bastante hype. Y me parece normal porque es la edición de las hadas. Hay que decirlo, es la edición de las hadas. Y es Talion de Kindly Lord. Una hada legendaria noble, alguna fairy. Por 4 manás, 2 incoloros, 2 colores de Ymir, 3/4, vuela. Dice cuando entra al campo de batalla, elige un número entre 1 y 10. Ojo, esto es importante. Dice cuando un oponente castea un hechizo con coste de maná, poder o resistencia igual al número escogido, ese jugador pierde 2 vidas y tú robas una carta. Es una carta muy interesante. No sabéis hasta qué punto esta carta puede ser interesante. En CDH yo he visto el deck ya. En CDH he visto el deck y creo que es un deck muy interesante también. Es realmente interesante. En EDH puede tocar las narices de una manera horrorosa. Porque hay decks a los que directamente, si esto está en el campo de batalla, los puedes freír. Aparte es un bicho que es un 3/4, no se muere a todas las cosas. Y me parece muy bueno. Aparte tú piensas que es solamente cuando alguien castea un hechizo de coste X. Pero que no es solamente eso. Es que si su fuerza o resistencia tienen igual a ese número, también va a perder vidas. Es bastante horroroso. Es una pieza de stacks pasiva, muy asquerosa, mientras esté en el campo de batalla. Y que vuela, tiene evasión, también tiene evasión, ¿vale? Entonces me gusta bastante este Talion. Lo banco bastante. Seguimos con las 3 últimas ya que estamos. Las 3 últimas son un poco porque últimamente estoy juguetón con el color rojo. Y bueno, y el fetiche del color negro. El fetiche del color negro, sin más. Para empezar, la primera de todas es una carta que la jugué en la presentación y que me gusta bastante, que es el Stone Splitter Bolt, ¿de acuerdo? Es un instant por X y 1 rojo, que también tiene la mecánica de Bargain, ¿vale? Y dice que hace X daños a criatura, objetivo o Planeswalker, y dice que si hemos utilizado la mecánica de Bargain mientras lo hemos casteado, hace el doble de daño a ese permanente, ¿de acuerdo? Entonces hay una cantidad muy loca de escenarios donde podemos utilizar el Bargain, sacrificando tokens, sacrificando justamente algún encantamiento, porque pensar que tenemos todos los encantamientos estos de papel que se crean dentro de la misma edición de Wildsfield Drain, o incluso algún artefacto que no necesitemos, como pueden ser tesoros, ¿de acuerdo? O pistas.
¿vale? Que muchas veces los tenemos ahí muertos porque no los podemos gastar, porque necesitamos el maná para otras cosas y se están muriendo de asco, ¿de acuerdo? Y aquí los vamos a utilizar para que nuestras chispas sean el doble de grandes, ¿vale? Me parece muy bueno, me parece muy bueno. También una carta que vale una miseria, y que es la típica chispa que si esto se pudiera pegar a cabeza, Monored jugaría por 4 de esto y no valdría lo que vale, valdría 10 euros esta carta. Imaginaros poder sacrificar algo y te voy a hacer el doble a la cara. Simplemente juntaría maná para pegar esto. Claro, sería una absoluta locura. Es una gran carta porque se puede quitar a... Piensa que puedes pegar esto de 4 sacrificando algo y pega 8, entonces a velocidad instantánea además es muy bueno, me parece muy bueno. Aparte sale Rowan ahí, me mola muchísimo el dibujo también que han escogido, el arte, está muy guay. Dos últimas cartas, otro de los encantamientos, me encantan los encantamientos, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, me encantan. Y la virtud de persistencia, 7 manás, creo que es una carta hecha para jugar EDH y no CDH, pero que incluso en algún deck podríamos intentar verle juego. He visto jugar a Sauron, el que vale 9 manás, como comandante en decks CDH, lo he visto y funciona, porque ahora cada vez son más mid-range las partidas. Entonces creo que en EDH esta carta es un cañón. ¿Por qué? Porque primero de todo el encantamiento lo que hace es que dice que al principio de tu upkeep, de tu mantenimiento, pones una carta de criatura de un cementerio en el campo de batalla bajo tu control, ¿vale? Entonces es una fumada de carta, es una fumada. Piensa que cuando te juegan una línea negra o te juegan un Rest in Peace o algo así, o suerte, o mucha suerte, porque si no, problemas. Y piensa que igualmente esas piezas puedes estar tirando todavía de cementerio del jugador al que no le está afectando. Es que es una fumada de carta, es un fumadón. Y luego aparte tiene una aventura que es un sorcery, que es el Lockswain Scorn, ¿de acuerdo? Que es por incolor y negro, que dice: la criatura objetivo tiene -3/-3, obtiene -3/-3 hasta final de turno y tú ganas 2 vidas. No deja de ser un removal en el early y una win-con en el late, ¿vale? Aparte de pensar que llegar a 7 manás no es tan difícil, porque algunos de los mejores rituales son negros. Es algo también que es conocido, que algunos de los mejores rituales son negros. Y volvemos a lo mismo, o sea, creo que es una carta que tiene un potencial muy bueno. En decks de cementerio es increíblemente buena esta carta. Que lo puedas proteger con una Force of Will, que la puedas proteger con un counter por detrás, me parece increíblemente bueno. Me parece increíblemente buena esta carta, ¿vale? Por último, última carta. Esta carta es un triple que yo me pego y que me gusta. Es la típica carta que yo seguramente jugaría como comandante, porque estos colores, como he dicho antes, ahora mismo son esos colores que me dicen cositas. Si tuviera que jugar algo de EDH, jugaría esto, ¿de acuerdo? Y son los colores Temur, ¿de acuerdo? Que es Beluna Grand Squall, es una 4/4 gigante noble, criatura legendaria, otra mítica. Y me diréis, ¿por qué? El porqué es realmente fácil. Son colores converos de narices, van con solo mirarlos, ¿de acuerdo? Pensar en Animar. Animar es una carta de comandante ultra convera, super convera. Y no deja de ser una carta que el hecho de que sea legendaria y que la haga comandante y que tenga una aventura nos va a valer para dos cosas, ¿de acuerdo? Primero, para poder castearla con su aventura primero y luego desde la Command Zone, ¿vale? Sin pagar su tax,
A ver si me explico. Vamos a poder jugar las dos cosas sin pagar su tax de comandante. Una vez. Es decir, tiene, primero de todo, es una 4-4. Este gigante noble. Que dice que tiene trample y dice que los permanentes que tú castes, los que tengan aventura, ¿de acuerdo? No los que sean, sino los que tengan aventura. Es decir, por ejemplo, si jugar una Fairy Mastermind, perdón, no sé por qué he dicho de la Fairy Mastermind. Si por ejemplo jugara el Questing Druid, que es el que hemos dicho antes, pues este me costaría solamente 1 verde, ¿vale? Porque tiene aventura añadido. Entonces, es una carta muy simpática, Y luego tiene un instant, que es una aventura, que es muy bueno, que por 5, son 2 incoloros y colores Temur. Dice, milea 7 cartas, luego pon todas las cartas que sean de aventura, que hayas mileado entre ellas en tu mano. Es una manera de renovarte la mano. Es decir, ¿cómo se jugaría este comandante? Primero de todo, antes que jugar el comandante, lo que haríamos sería juntar 5 manás y rellenarnos la mano. ¿Vale? Entonces, al rellenarnos la mano, a ver cuántas de esas 7 cartas hay alguna que haya aventura ahí. Da igual, las que sea. Si cazamos una, si cazamos dos, si cazamos tres, las que sea. A partir de ese punto, ¿dónde enviamos? Pensar que cuando jugamos una aventura, la carta adquiere el +2 ya del tax, ¿vale? Adquiere el +2. A partir de ahí, en vez de enviarlo a la zona de comandante, lo enviaríamos a la zona donde está en la aventura, ¿vale? Para poderlo castear por 3, porque ahí no gana el +2. ¿De acuerdo? Entonces lo castearíamos ahí como criatura. Una vez muerto, si nos matan a nuestro comandante, entonces sí que volvería a la zona de comandante con el +2 extra, ¿de acuerdo? Con nuestro primer tax. Entonces esto es lo gracioso de las cartas que son legendarias que tienen aventura, y es que primero no se aplica el +2 de comandante y se aplica después. Entonces esto es bastante interesante. Es una cosa bastante guay. Que primero hay que aprovechar la aventura, ¿vale? Mandarlo a la zona donde está de aventuras y recastearlo desde ahí, para no tener que aplicar el +2. Imaginaros, lo podríamos enviar a la zona de comandante ya para el +2, pero nos costaría 5 en vez de 3. Y lo que nos interesa siempre es pagar lo mínimo posible, ¿de acuerdo? En principio esas son las cartas. Estas son las 10 cartas que yo compraría. Hay cartas de todo tipo. Supongo que habrá alguien que me dirá, me faltan más criaturas legendarias, ¿por qué no hemos puesto más? O hay algún comandante que creo que es muy interesante. Sí, hay alguna carta que seguro que falta aquí. Estas son las 10 que a mí me han dicho algo, que a mí me han llamado a tener que ir a ponerlas en el buscador y ver cuánto las necesitaba. Lo que pasa es que muchas de estas las he podido probar en presentación y os puedo decir realmente el potencial que tienen, ¿de acuerdo? Entonces por eso creo que son buenas, por eso creo que son bastante buenas y que pueden encajar en muchos decks, ¿vale? Yo recomiendo que durante esta semana, esta es la semana de compras en los portales de venta de singles, ¿de acuerdo? Que todos conocéis, ¿de acuerdo? Entonces yo os diría que durante esta semana os pongáis un poco las pilas, miréis el spoiler entero y compréis. ¿Por qué? Porque la gente ha jugado sus presentaciones, se las quiere sacar de encima porque todavía creen que pueden sacar un poco de rédito, y las compréis. No solo estas, sino cualquiera que os interese. Esta es la semana de compra. Es la primera semana, fin de semana y la primera semana después de una presentación. A partir de aquí los precios se pararán un poco e irán para arriba, ¿vale? Algunas caerán mucho y otras irán para arriba. Las que sean realmente buenas irán para arriba, porque es también semana de testeo de muchos jugadores, ¿de acuerdo? Pensar que estas cartas entran en rotación de estándar, ¿vale? Entonces es momento de comprar. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Seguiremos con los vídeos de CDH. Tengo buen feedback del deck de Tibit. Tengo más decks que quiero enseñaros. Y el deck budget de Tibit, si queréis que hagamos, que hablemos un poquito de él, que os haga un vídeo diciendo cómo lo iría upgradeando y demás, también lo haré. Igual hago algún directito o algo hablando y lo subo directamente en bruto, pues también lo podemos hacer, ¿de acuerdo?
Y nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.